Muy buenas tardes a todas y todos. Ha sido una pena no poderlos acompañar el día de hoy, esta tarde, en el bellísimo santuario de Amecameca, en el marco además del ciclo de conferencias que la diócesis de Chalco ha organizado, titulada 500 años de la llegada de la Orden de Predicadores a México y a la región de los volcanes. Reciban un saludo muy caluroso de mi parte. Soy María Fernanda Mora Reyes y, aunque sea a la distancia, quisiera compartirles mi conferencia. Si gustan, eh, puedo compartir pantalla. Pues es un gusto empezar con esta charla, que será de más o menos una media hora, en la que yo he tenido por cometido platicarles o brindarles un panorama general a 500 años de la presencia dominica en México y en el Valle de Chalco, y me he querido centrar en la parte de la historia, la arquitectura, la religiosidad y la cultura que se originaron a partir de la presencia de los frailes con la población de esta región del Valle de Chalco. Me centraré primordialmente en esta región, pero específicamente en el santuario de Amecameca, con lo que terminaré estos minutos. Eh, Quisiera, digamos que también por eso estoy un poco entristecida, porque conmigo se cierra un ciclo y ustedes han tenido una presencia muy importante de distintos especialistas sobre el Valle de Chalco y sobre sus diferentes pueblos, conventos, pinturas, arquitectura, que se han desarrollado a lo largo de 500 años. Pero yo les quisiera hacer una invitación para que nos regresemos en el tiempo a el periodo prehispánico y que comencemos por mencionar y por platicar un poco cuáles eran las poblaciones que residían en lo que es el Valle de Chalco, esta zona que se encuentra en esta parte. Ujú. Em, y que se extiende hasta Mecameca en la parte sur, ¿no? Todavía por Mixquic en ocasiones se le incorporaba, y que se va hacia la zona norte, hacia lo que era, digamos, la playa, así le decían, la playa de Chalco. A nosotros nos parece rarísimo, pero era una playa. La población estaba aquí en lo que se llamaba la playa. Entonces, en este periodo prehispánico, hubo población que se asentó y que se organizó socialmente, y que finalmente en el periodo tardío de la época precolombina estaba conformada por varios altépetls, estas unidades gubernativas y organizativas en cuatro grandes parcialidades. Y tenemos que tener en cuenta estas parcialidades porque serán las que a nosotros nos van a resonar en el presente, y además serán las que serán las cabeceras en el periodo virreinal. Una, Tlalmanalco o Tlacochcalco, que así se conocía y que estaba conformado por los siguientes altepetls que ustedes ven en pantalla: Amecameca, que era la más poblada o la que tenía más altepetls, y Chimalhuacán con dos, y finalmente Tenanco o Tepopolan, que después se va a conocer como Tenango. Esta población en algún momento se tuvo que integrar a la Triple Alianza, más bien un poco someterse a la Triple Alianza, y funcionaba el Valle de Chalco desde la época prehispánica como una suerte de granero, porque otras regiones
de lo que era pues el Valle de México, más para acá, y la zona ya más norteña, hacia lo que sería, por ejemplo, la Basílica, la Villa, pues no siempre eran unas zonas propicias para la agricultura. Pero la zona que iba de Xochimilco, Tláhuac, el lago de Chalco, estas regiones siempre han sido sumamente fértiles y sumamente acuáticas. Tan solo debemos de tener en cuenta los diluvios que se nos vienen y bueno, desafortunadamente éramos lago y luego seguimos siéndolo por muchas tardes. Estas regiones sirvieron y se vincularon con la zona de México Tenochtitlan, que era como la organización política que se fincó desde finales del siglo XIV más o menos, y principios del XV, y que tuvo pues la hegemonía política en toda esta región, ¿no? Pero Chalco tenía sus propios gobernantes, ya vimos que tenían sus altépetls, y bueno, pues no nos podemos detener ahí, sino que vamos a acompañar a Hernán Cortés en su camino, que él fue uno de los primeros, digamos, él y su hueste fueron de los primeros europeos que tuvieron contacto con la zona de Chalco. Dice Hernán Cortés en su segunda carta de relación, cuando ya se encontraba más o menos por esta zona más al sur, y el punto era subir para poder entrar hacia la calzada, lo que ahora conocemos como la calzada de Tlalpan, y poder entrar hacia el centro de Tenochtitlan. Y dice, me partí a un pueblo, o sea, venía de aquí, de esta zona sur, me partí a un pueblo que está a 2 leguas de allí, que se dice Amecameca, que es de la provincia de Chalco, que tendrá en la población principal con las aldeas que hay a 2 leguas de él, más de 20,000 vecinos. Los vecinos, digamos que eran las cabezas, entonces imagínense que 20,000 por 4, que cada familia tuviera 4 integrantes, pues eran una población ya bastante numerosa, de unos 80,000. 20,000 vecinos, y en el dicho pueblo nos aposentaron en unas muy buenas casas del señor del lugar, y muchas personas que parecían principales me vinieron allí a hablar diciéndome que Moctezuma o Moctezuma, o depende de cómo lo escribiera, su señor los había enviado para que me esperasen allí y me hiciesen proveer de todas las cosas necesarias. El señor de esa provincia y pueblo me dio hasta 40 esclavas, esto es algo muy incorrecto, ya, pero en esos momentos, pues acuérdense que el trato humano y en ese momento muy temprano, las y los nativos americanos eran sujeto de esclavismo, de esclavitud, y 3,000 castellanos. Esto tiene que ver con otros bienes, ¿no? Y 2 días que allí estuve nos proveyó muy cumplidamente de todo lo necesario para nuestra comida, aunque no sé si esclava se está refiriendo necesariamente a las mujeres, pero bueno, habría que ver. Y otro día, dice, ya lo recibieron muy bien a Namecameca, le dieron de comer, lo recibieron los principales y él siguió su camino, ¿no? Y otro día, yendo conmigo aquellos principales que de parte de Moctezuma me dijeron que me esperaba allí. ¿Allí dónde? En México Tenochtitlan. Fue una de las primeras llegadas, pero desde esos momentos, como en principio este va a ser el camino hacia regiones que tengan más cercanía con Veracruz, también con esta zona económica que se va a abrir porque el camino real hacia Veracruz finalmente va a ser uno que estará al norte y que llegará es precisamente la basílica, pero después se va a abrir otro camino por esta zona sureña y que va a ser, por ejemplo, el que llegue a Orizaba y a las zonas que van a conectar con Oaxaca y con el sur. Entonces, desde esos momentos ya el vínculo político, el vínculo social empezó a gestarse entre europeos y nativos. Cuando desde muy pronto, además, los predicadores franciscanos y dominicos primero y después los agustinos tuvieron un interés por desplazarse. Al llegar, digamos, su zona neurálgica siempre era la Ciudad de México, aquí está la isla, ¿no? Y después empezaron a expandirse, digamos, de forma concéntrica a las regiones más cercanas de lo que era la isla y después ya la Ciudad de México.
Entonces, Tlalmanalco, Tenango, Amecameca, Chalco, Ayotzinco, la zona, digamos, como más del poniente, ¿no? Ya más hacia Xochimilco, que era otra zona, pero bueno, Tláhuac, Huitlatelco, fueron regiones que desde muy pronto fueron visitadas tanto por los encomenderos que a veces ganaban estas tierras, por españoles que empezaron a interesarse por poseerlas y pidieron mercedes reales, o también por los mismos frailes que llegaron muy pronto. Y ahorita vamos a ver las fechas. Entonces, estas poblaciones, digamos que se configuraban alrededor del Valle de Chalco, siguieron con estas cuatro cabeceras que ya habíamos visto. Digamos que las cabeceras de alguna manera permanecieron. Tlalmanalco, Chimalhuacán, Tenango y Amecameca. Amecameca, Chalco, Tlalmanalco y Tenango. Ujú. Y esta población, digamos que sufrió un importante embate. Esto es algo que se ha estudiado mucho, fue producto de las epidemias, producto del cambio de vida, del cambio de organización social, del cambio incluso en la vida familiar. Entonces vemos como, por ejemplo, si en 1560 había 20.000 habitantes en la cabecera de Tlalmanalco, para finales del siglo XVI va a haber solo 8.000. O sea, más del 60%, alrededor del 60% de la población se había disminuido, ¿no? Y algo similar podremos decir de Tenango, que tuvo unos números mucho más acendrados, de Chimalhuacán, y de Amecameca un poco menos, pero era una zona menos poblada. Ujú. Vemos aquí, por ejemplo, cuando empezaron a hacerse, ¿qué es lo que pasó? Pues que la población nativa vivía en estas montañas y no vivía como, incluso como nosotros vivimos, en poblaciones. Ellos vivían en chozas, vivían en la zona más del cerro y incomunicados, digámoslo así, con las zonas más urbanizadas. Pero al llegar al llegar los españoles y especialmente los frailes, en conjunción van a obligar a esta población que se baje de la zona, digamos, serrana en la que vivía y entonces que viva dentro de una población que se les va a hacer una retícula, van a vivir en retícula, por eso muchos pueblos, cuando nosotros entramos, están en cuadrículas, ¿no? Y al centro se encuentra, ahora producto del periodo porfiriano, está un kiosco, ¿no? Pero antes pues era la plaza y alrededor está el templo y a veces lo que se conserva de algún convento y la autoridad municipal, ¿no? Entonces, ese fue el modelo que implantaron españoles o autoridades del rey y los frailes en conjunción y por eso muchas de estas zonas eh, cambiaron su vida, ¿no? Y entonces también, ¿qué se necesitó hacer? Que a veces las chozas, las poblaciones estaban dispersas. ¿Y qué se tuvo que hacer? Que se tuvo que decirle a la gente, ¿saben qué? Ustedes van a cambiarse de habitación, bájenseme de la zona serrana y van a vivir en esta zona que es más plana, que es una planicie. Ya les hicimos su ciudad en damero, en cuadrículas, y entonces tomen una zona para vivir. Y así es como empieza a hacerse la fundación de los pueblos y al mismo tiempo algo que se llaman congregaciones. También que a veces poblados muy chiquitos se congregaron con unos más grandes. Y dentro de las congregaciones más importantes se congregaron en un pueblo o en poblados y zonas aledañas eh, los indios en Amecameca, Chimalhuacán, Atlautla, Tenango, Tlalmanalco, Ozumba, Chalco, Soyatzingo, Juchitepec, Iztapaluca y Cuitláhuac. Estas fueron, digamos, las congregaciones de población más importantes del siglo XVI. Pero Chalco, la región de Chalco, siguió teniendo una función primordial en la agricultura. Y aquí a Tomás Jalpa, que también ya estuvo en este ciclo de conferencias, dentro de su obra clásica sobre la región de Chalco, señala que las tierras
la jurisdicción de Chalco fueron un 70% para la agricultura y cerca de un 30% para el pastoreo. Y vean cómo entre las tierras que más se utilizaban, o que más bien la distribución de tierras en Chalco durante los siglos XVI y XVII, la mayor distribución la tuvieron Tlalmanalco y Amecameca. Y después las otras zonas que van a ir, que tendrán sus, digamos, sus cabezas organizativas: Iztapaluca, Chalco, Tenango y Chimalhuacán. Y al mismo tiempo que se empezaron a hacer las congregaciones de pueblos, empezó lo que se ha conocido como la evangelización o la cristianización. Pues, ¿qué pasaba? Aquí esta es una imagen que me gusta mucho, que es, ya es una obra del siglo XVIII de José Vivar y Valderrama, que se titula o se ha titulado El bautizo de Aloixtlizóchitl, ¿no? De Ixtlizóchitl, que fue el cacique, y que vean cómo aquí estaba el fraile apoyado por otro acólito probablemente, o por alguien alguien del servicio, y él era el que estaba administrando el sacramento en las famosas pilas bautismales. Muchas veces cuando vamos a exconventos o a templos antiguos, lo que queda es la enorme pila bautismal, ¿sí? Y en el fondo, también lo que se está demostrando a partir de esto es que había el apoyo de las autoridades regias, que aquí, miren, es una persona que tiene la vara de justicia. Si nosotros pensamos que la vara de mando es algo propio de los pueblos prehispánicos, no nos dejemos siempre sorprender. Digo, tiene una amplia tradición dentro de los pueblos prehispánicos, pero miren, la vara de mando era algo clásico en la autoridad, en las autoridades españolas y cristianas. Entonces, vean cómo está la vara de mando. O sea, este es el hombre que está apoyando a la evangelización. ¿Y por qué? Porque muchas veces, si sé, el cacique o la cabeza de Amecameca, de Chimalhuacán, de Tenango, se evangelizaba, entonces de alguna manera apoyaba como autoridad para que toda la población se evangelizara y aceptara el cristianismo como la religión. Y esto, como ya les dije, no era solamente, bueno, pues un día ya, entonces ya voy a ir los domingos al catecismo. No, porque esto significaba que esta población no era monógama. Esta población no vivía, como ya les comenté, en sociedad, en espacios urbanos. Esta gente tampoco, o los nativos americanos no solían, por ejemplo, usar el atuendo, la ropa. Muchas veces era poca la ropa que utilizaban, también producto del clima y de las tradiciones, ¿no? Y entonces es todo un cambio cultural que van a vivir, y van a vivir, su vida va a estar normada alrededor de la iglesia y de la autoridad regia. La iglesia les dirá: vivan sean monógamos, bauticen a sus hijos, vivan cristianos. Se le va a llamar a todo esto policía cristiana. Van a vivir en policía cristiana. Bueno, y también los frailes les dirán: bueno, ¿ustedes qué saben hacer? Bueno, pues entonces vamos a continuar con actividades productivas para que estos pueblos ya congregados puedan tener una autosuficiencia económica. Entonces, vean cómo, pues finalmente fue un cambio importantísimo el que se dio durante el siglo XVI en la población del Valle de Chalco. Ujú. Además, quisiera comentarles que dentro de los elementos importantes es que estos frailes van a fundar conventos. Y aquí les quise poner una lista: el de Chalco de franciscanos, Tlalmanalco también de franciscanos, el de Mixquic de agustinos, que por acá está, miren, Mixquic, ay, perdón, Mixquic, Tlalmanalco, Chalco, Iztapaluca, Tenango, Amecameca, Juchitepec o Suchitepec, Ozumba, Ecatzingo, Chimalhuacán. Todas estas zonas que eran, o que Atlatlauca, perdón, que se han vinculado con con el Valle de Chalco, que pertenecían o cambiaron, digamos, de gobierno. Son regiones, pues, en lo que ha sido el valle, ¿no? Y entonces,
Ahí fue en estas poblaciones que les acabo de comentar y que ustedes ven en pantalla. Aquí fue donde se instauraron conventos dominicos, franciscanos y en menor medida agustinos. En una descripción de finales del de mediados del siglo XVIII señalaba que de la Ciudad de México a la zona céntrica o central de la jurisdicción de Chalco, que era Chalco, esta zona, ay, perdón, esta zona había 8 leguas. Ahorita les digo cuánto es. Y había dos maneras de llegar. Todavía hasta el siglo XX era un lago, ¿no? Todavía se conservaba el lago de Chalco. Entonces había dos caminos. O te ibas por esta zona de, de Mexicalcingo y bajabas, ¿no? O sea, digamos que ibas por la bahía, digámoslo así, o te transportabas mediante los lagos. Quise aprovechar la página que ustedes tienen en Instagram de la diócesis de Chalco y vean cómo, bueno, pues podemos ver lo que queda, que son muchas veces los templos y algunos exclaustros de estas moles, de estos conjuntos conventuales. Vemos a la izquierda el de Santiago Apóstol de Chalco, de los franciscanos, y a la derecha el de Santa Catarina, mártir de Ayotzingo, que era de los agustinos. Pero para ir aterrizando un poquito más y los últimos minutos que nos quedan en el convento o en los conventos dominicos, pues tenemos aquí dos ejemplos. Uno, el de Chimalhuacán Chalco de San Vicente Ferrer, que está en Ozumba actualmente, y el de Tenango del Aire, el dominico, ¿no? Y esta es una imagen que yo preparé para una de mis tesis y vean cómo, para que veamos todos los conventos dominicos que había en el Valle de México y los valles aledaños. Y en esta región, la más suroriental, que ya colindaba con lo que es el paso, por un lado, el llamado paso de Cortés, ¿no? Por eso entró por Amecameca Cortés hasta Morelos, pues tenemos Tláhuac, Iztapaluca, Coatepec, Atenco, bueno, ahí se movió porque Atenco está más abajo, Tenango, Amecameca, Ecatzingo, el Tetela, que está más abajo, pero ya está en esta zona periférica entre Morelos, Estado de México y ya unos kilómetros ya más en Puebla y la zona ya propiamente del obispado hacia lo que era el obispado de Puebla de Hueyapan, ¿no? La presencia franciscana y dominica será muy importante en esta región. Y quisiera hablarles por unos minutos de uno de los santuarios en los que estoy segura bueno, que están ustedes y que estoy segura de que es uno de los más emblemáticos de la zona del centro de México, el santuario del Señor del Sacromonte de Amecameca. Pero ahí en Amecameca, los dominicos instituyeron un convento a Santa María de la Asunción. En este convento llegaron más o menos en la década de 1550. Bueno, primero fueron los franciscanos los que estuvieron presencia y después le cedieron el espacio a los dominicos. Vean que también la sesión de conventos pues era por regiones. Aquí ya había dominicos, dominicos, dominicos. Entonces vean, Chimalhuacán también, Coatepec también. Iztapaluca también. Entonces vean cómo los frailes van teniendo regiones con importante presencia. Y en este convento, pues lo que se encontraron es que, una de sus grandes características, además de realizar las labores apostólicas, fue que se encontraron con que ya existía el germen de una importante devoción que estaba vinculada con un fraile, Fray Martín de Valencia, y con un Cristo, con un Cristo que estaba teniendo mucha devoción. Em,
aquí vemos como el mapa de la visita y la congregación de Amecameca, otro mapa que se hizo. Acuérdense que las congregaciones, como digamos, como un poco para decir que se hizo, entonces se pintaban las congregaciones y gracias a esta labor administrativa es que nosotros podemos ver cómo eran estas poblaciones y vean cómo se va congregando la gente en pequeños pueblos. O sea, esto que se ven son capillas, a veces capillas chiquitas, pero que hacen referencia a poblados. Ujú. Y probablemente aquí lo que se esté señalando es la cabecera. Ujú. Y vean cómo está en retícula. Ujú. Todos estos pueblos fueron los que se vincularon a la cabecera de Amecameca. Y bueno, no me voy a detener en eso, pero también señalar que al igual que toda la jurisdicción de Chalco, buena parte de su labor, bueno, sus dos principales actividades eran la ganadería, especialmente la ganadería, y seguida por la agricultura, especialmente ese era el destino de las tierras. Y bueno, depende también si los españoles, los indígenas, quienes hacían uso, pues cambiaba si era para agricultura o era para el ganado. Pero en esta población, pues lo que se encontraron los dominicos es que ya había un culto importante hacia un fraile que tuvo mucha presencia en la zona de Chalco, de Amecameca y que murió en Tlalmanalco. Y me refiero a Martín de Valencia. Aquí lo tenemos representado en un mural del convento de Huejotzingo. Y este hombre, pues al final de su vida decidió irse a una cueva. Bueno, esta es una cueva, una de las cuevas de la zona de Amecameca, que creo que se le llaman de los brujos, no recuerdo bien, pero bueno, que se puede un poco ver cómo podían haber sido las cuevas por donde se iba Martín de Valencia a vivir en soledad y a rezar y a hacer disciplinas. Entonces, este hombre vivió mucho tiempo ahí y finalmente fue a morir al convento de Tlalmanalco que vemos aquí a la derecha. Y sus restos fueron como fueron muy valorados por la población nativa de esa zona o por los indígenas, digámoslo así. Cuando digo indios o indígenas es un nombre jurídico que se les daba, aunque para nosotros nos puede parecer despectivo, ¿no? Así se les decían indios o indígenas. Y esta población, pues entonces tuvo mucha devoción hacia los restos humanos que quedaron de nuestro amigo Martín de Valencia. Y cuando llegan los dominicos, se dan cuenta de que en Tlalmanalco, donde están sus restos, ya hay una importante devoción. Pero además, los dominicos llegan con apoyo de uno de los caciques o principales de la zona y empieza la construcción de su convento. Y nos dice Antonio Rubial que cuando se dieron cuenta los dominicos que había una gran veneración al cadáver de Martín de Valencia, pues algo que pasó es que se desapareció, ¿no? Y pero dice, los dominicos, según Mendieta, uno de los cronistas, mostraban a quien lo pidiera las reliquias que se encontraban en la sacristía de Amecameca. O sea, los restos eran de Martín de Valencia, que estaban en Tlalmanalco, pero también había reliquias de este hombre en Amecameca. Ajá, e incluso regalaban trozos de la túnica hasta que finalmente decidieron ponerlas en la cueva en una cajita cubierta con una red de hierro, a los pies de un altar en el que se veneraba una escultura de Cristo muerto que, según el cronista Dávila Padilla, se desciende de la cruz y se visita y muestra en dicha capilla. Para la orden, la promoción de este santuario era muy importante porque justamente el convento de Amecameca era el vínculo con sus grandes conventos hacia Morelos, pero también hacia la zona sur, que recuerden que el gran emporio dominico también será el obispado de Oaxaca. Eh, Ellos también promovieron una cofradía al descendimiento y Santo Sepulcro, aprovechando un poco la presencia que había de un Cristo muerto, ¿no? Cristo que descendía de la cruz. Entonces,
Y aquí les quise poner un descendimiento que era algo muy tradicional en las cofradías que incentivaban los dominicos en el periodo virreinal, y a veces estos cristos, que no fue el caso del de Amecameca según las fuentes, pero que a veces estos cristos eran movibles. Entonces en la Semana Santa, digamos que sus cuerpos se movían y veamos cómo los frailes, a veces cuando hacían la representación de la Pasión de Cristo, pues entonces hacían una ceremonia muy impresionante para la población porque veía como el Cristo, si descendía, cómo se le movía un brazo, cómo se le movía la cabeza, cómo se podía moverle una pierna, ¿no? Pero para entonces la devoción tanto al Cristo como a las reliquias de Martín de Valencia dentro de Amecameca ya era una realidad. Y no siempre se mostraban las reliquias, pero el vínculo entre el Cristo y las reliquias fue imposible de separar. Y bueno, el culto cundió mucho, fue muy importante en el periodo virreinal y mucho tiempo estuvo también bajo el cuidado de esta cofradía que incentivaron los frailes dominicos. Y algo muy interesante es que en el siglo XVIII la ermita del Monte se llamaba la ermita de la Virgen de Guadalupe. Ya en esos momentos también se ve un vínculo porque había ya la Virgen de Guadalupe ya era un fenómeno no solamente en Nueva España o en el México virreinal, sino en el mundo hispánico. O sea, ya había guadalupanistas hasta en Madrid. Ujú. Y en la cueva se seguía profiriendo devoción a los restos de Fray Martín y a la imagen. Es decir, está la ermita, como ustedes lo pueden ver, y abajo se descendía hacia la cueva, ¿no? La promoción del culto incluso estuvo apoyada por obispos de zonas, pues, un poco cercanas, como Puebla, ya vimos el mapa, o lejanas como Sonora. Y cuando fue secularizada la doctrina en el siglo XVIII, su primer cura hizo mucha promoción a la devoción. Por ejemplo, mandó a hacer arcos, calzadas, el Via Crucis, decoraciones con temas de la vida eremítica de Martín de Valencia, pero además le empezó a dar por nombre a la ermita el Sacromonte. Y de ahí que nosotros la conocemos como el Sacromonte. Y algo que empezó y con esto voy cerrando, simplemente para que veamos un poco estos orígenes del Sacromonte, es que ya en el pleno siglo XVIII empezó a hacerse un grabado. Vean, este es el grabado tal cual, está en la página digitalizada del Archivo General de la Nación. Fue un grabado del siglo XVIII en el que decía la imagen del señor de Meca, o sea, de Meca por Amecameca, que se venera en una cueva donde se refiere a habérsele aparecido al padre Martín de Valencia. O sea, ya para ese momento se estaba diciendo que se le había aparecido a Martín de Valencia, cuando pues no había un sustento, otra noticia al respecto, pero era parte de esta promoción a este santuario tan importante, ¿no? La promoción, dicen algunos autores del siglo XIX, que no decayó en el siglo, en ese siglo. Y bueno, hasta la fecha, pues Amecameca sigue siendo un lugar de visita, de devoción, ¿no? Y actualmente, según la tesis de Rigel García Pérez, sobre la cueva del Sacromonte, pues sobre la cueva y el Sacromonte, pues vean cómo él hace la planta del santuario, ¿no? Está la nave, aquí está el Cristo principal, aquí es donde desciendes hacia la cueva, ¿no? Y hay una casa importante para ejercicios espirituales que se realizan. Vean cómo, pues, ustedes que estarán por allá podrán comparar, por un lado, cómo estaba esta imagen en 2008, pero bueno, esa es la cueva donde también sigue el vínculo con Martín de Valencia, y bueno, aquí es como el arco de la entrada a la ciudad de Amecameca. Pues yo quisiera como cerrar señalando que esta devoción que surgió en el periodo virreinal y que fue en realidad producto de la promoción tanto de franciscanos como de dominicos, especialmente estos últimos, porque fueron los que se quedaron con, bueno, pues
con la administración de Amecameca, que construyeron su convento, que adoctrinaron a los indígenas, que además después administraron sacramentos a la población mestiza, que después fuimos apareciendo en el México virreinal. Finalmente fue muy importante, ¿no? Y ya lo único me queda por decirles es que, pues, las prácticas religiosas siempre va a haber una continuidad y un cambio, ¿no? Vean cómo cuando se seculariza empieza una suerte de leyenda sobre una milagrosa aparición, ¿no? Pero ahora seguimos yendo a Meca y seguimos yendo al Sacromonte, ¿no? Al santuario. El santuario entendido como un lugar sagrado, como un lugar donde la gente se da cita y donde la gente pide hacia un objeto devocional, pues favores, da agradecimientos y bueno, a lo mejor este Cristo y esta cueva y esta ermita en este mundo secularizado, pues no es como que tenga tanta presencia en el día a día, pero sí que lo tiene y puede ser y puede considerarse parte de estos cultos cristológicos tan importantes en el centro de México como me imagino, como el de Ixmiquilpan, que en su momento estuvo en Ixmiquilpan y luego se trasladó a Ciudad de México, o como el de el de Chalma, ¿no? Entonces es uno de los que competiría en el periodo virreinal en importancia. Pues muchísimas gracias y de verdad ha sido un privilegio y agradezco enormemente que no lo hice al principio, pero ahora lo hago, a la diócesis de Chalco, a Lucía por todo su apoyo, también a Leandro y todo el equipo de apoyo que me han brindado la oportunidad de poderme acercar a ustedes, aunque seguramente estaré, o si hablo como en el presente, que fuera el viernes, seguiré en mi trabajo, pero yo en espíritu estoy con ustedes. La agradecida soy yo, muchísimas gracias y espero en un futuro tener el gusto de visitarlos en persona.